Pues muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de Freelance 3D. Mi nombre es Javier Vega, por si no me conocías, y soy artista 3D y desarrollador web, las dos innecesarias de marketing para poder vivir de esto, que es lo que más me gusta. Y en el episodio de hoy vamos a tener una entrevista de un profesional muy importante dentro del mundo del marketing, que es Óscar Feito. No está este episodio relacionado con el 3D, pero sí que está relacionado con el negocio digital. Y si tú como artista 3D quieres tener éxito dentro del mundo digital, tienes que estar puesto con este tema. Así que yo creo que es un podcast con el que he disfrutado muchísimo esta entrevista y yo creo que le puedes sacar mucho jugo. Da igual que seas artista 3D, que seas quiromasajista, da igual la profesión que tengas, porque aquí lo importante es que te quedes con estos consejos que nos va a dar Óscar Feito. Así que vamos al vídeo. Pues hoy tenemos en el episodio de Freelance 3D, tenemos el honor de recibir a Óscar Feito, ¿vale? Que es un pionero en el ámbito del marketing digital y el podcasting en España. O sea, lleva ya más de 20 años de experiencia en la construcción de negocios en Internet. Y has navegado en Internet, vamos, desde los inicios hasta ahora, a la hora de la era de la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, yo creo que eres una figura clave para emprendedores y creadores de contenido. Así que casi que mejor te presentas tú y comentas quién eres tú. Pues poco que añadir. La verdad es que ha sido un resumen que me quedo con lo. Básicamente soy un dinosaurio digital, que es lo que podríamos decir. Y efectivamente, la verdad es que empecé pues antes del año 2000 y empecé trabajando en una empresa que los más veteranos recordarán que se llamaba Terra. Recuerdo. Y Terra fue pues, de los primeros ISPs en España, una gran compra que hizo Telefónica, pues, y luego fue pionero en muchas cosas, ¿no? Compró el portal financiero Invertia, que sigue existiendo hoy, lo que era el buscador Olé, lo que era el webmail original, el acceso, el ISP, que originalmente era Teleline de Telefónica y luego empezó a ser Terra. Entonces, pues he tenido la increíble suerte de haber estado en el centro de lo que ha sido una verdadera revolución industrial. Y esta sí que sí. Desde los inicios, ¿no? Muchas de las cosas que hoy vemos normales y damos por hecho, como la publicidad online o las cookies o el HTML o el CSS o muchas de las cosas que vemos hoy, claro, es difícil imaginar un mundo sin ellas, en el que no existían, o tú no podías contratar una cosa online, o tú no podías hacer una campaña de publicidad online metiendo la tarjeta de crédito, o coger un vuelo, hacer la compra, o sea, ver vídeo, streaming, cosas que hoy vemos como que no nos imaginamos un mundo sin eso, había una vez que no existía, y no Exacto. hace mucho. No. Entonces, la verdad es que yo creo que la suerte que tengo yo es haber visto dos cosas, ¿no? Primero, el resurgir de todo eso y segundo, verlo desde una óptica o con unas gafas de negocio. Que yo en el fondo venía del mundo de la banca de inversión, yo estudié económicas, trabajé en banca de inversión en Londres durante muchos años, entonces yo tenía una perspectiva muy orientada a negocios cuando, cuando me topé con Internet. Entonces, digamos que yo creo que lo que he podido hacer es combinar estas dos pasiones que tengo, que son realmente los negocios y la innovación empresarial y la persuasión y las ventas, dentro de un mundo que he visto prácticamente nacer. Entonces, eso es un poco de dónde vengo y lo que hago es intentar poner eso al servicio de personas y organizaciones que quieren aprovechar todas estas oportunidades que hay en el mundo digital, ya sea pymes o grandes empresas o incluso profesionales independientes como podemos ser nosotros, con una marca, con a lo mejor, o igual por nosotros mismos, ¿no? Lo que yo llamo los autónomos 2.0. Exacto. Entonces, lo que procuro es poner un poco esa experiencia y ese conocimiento y esa perspectiva que tengo al servicio, pues, de gente que quiere crear y escalar su propia actividad digital como negocio, ¿no? Porque luego, oye, hay gente que le gusta como hobby, yo quiero hacer el tonto en las redes sociales o ya está. Pero incluso un hobby llega a un punto que dices: "¿Y por qué no lo voy a monetizar? O por qué no voy a intentar aplicar estrategias y técnicas para que más gente descubra esto?". A lo mejor yo empiezo a hacer vídeos de cocina online o dar clases de golf o de piano a través de internet y es un hobby, no pienso sustituir mi trabajo porque estoy muy cómodo o gano mucho o no me apetece o quiero esa seguridad, pero oye, ¿y si esto me genera un extra? ¿Y si esto de repente resulta que lo ven miles de personas en vez de decenas o cientos, ¿no? Pues yo creo que al final son los mismos principios. Y en Sí. resumen, eso es lo que hago y de dónde vengo.
Claro, aquí este es el enfoque que tú le das al tema del negocio, hacer, digamos, de lo que a ti te gusta ganar dinero, es un poco el enfoque que yo le estoy intentando dar a mi podcast, este podcast que ¿Vale? ahora está escuchando gente que seguramente son gente muy buena en lo que hacen, pero no Ujú, saben venderse a la hora de, de montar, digamos, lo que es un negocio online, ujú. no terminan de montar el emprendimiento del... Profesionalizar, o sea, saben de lo suyo, sí, sí, saben mucho de lo suyo. Pueden ser fisioterapeutas o pueden ser, pues como una chica con la que estoy trabajando ahora, yo que lleva 30 años estudiando tratamientos para la piel, Sí, rejuvenecimiento, etcétera, y son muy buenos en lo suyo, tienen mucha formación, mucha experiencia, pero claro, otra cosa es efectivamente profesionalizar eso y monetizarlo. exacto, monetizarlo. Entonces, tú me comentaste, bueno, creo que empezaste en el mundo bancario, ¿no? También. Ujú. Sí, ¿Vale? sí, justo, es lo que te comentaba. Yo realmente no existía internet. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, yo realmente quería ser banquero y de hecho en mi familia hay bastante gente que se ha dedicado a eso. A mí me llamaba mucho la atención. Yo había visto la peli de Wall Street y me parecía una cosa súper divertida, súper dinámica y entonces, bueno, pues estudié económicas y empecé a trabajar en un banco de inversión en la City, en Londres. Y eso fueron mis inicios. Estuve ahí 3 años hasta que realmente descubrí Internet casi por casualidad y dejé la banca para volverme a España y verlo desde dentro, que es cuando entré en Terra. O sea, renuncié a esa carrera en el mundo corporativo tradicional para venirme a lo que esencialmente todavía tenía espíritu de startup, porque lo acababa de comprar Telefónica, es decir, todavía no había sido corrompida por lo que es una empresa del IBEX 35 y todavía se veían cosas, claro, que yo, viniendo del mundo tradicional, de la banca, de un banco de inversión de Londres que tenía cientos de años de historia, y no es una forma de hablar, o sea, es que era, no sé si se había fundado en 1600 y pico, o sea, es una cosa así. Y de repente llegar a un sitio donde la gente va con sandalias y camisas hawaianas, fue un shock cultural, un shock de todo tipo. Pero bueno, de todo se aprende y yo creo que en todas partes se puede combinar lo que uno ha aprendido en un área y aplicarlo en otras, ¿no? Para obtener más valor de eso. Y es un poco lo que a mí me llamó la atención. Muy bien. Yo, principalmente, yo te conocí a ti, ¿vale? Por el tema del podcasting, Ujú. pero creo que tú empezaste más con tema blogging, ¿no? Estuviste Sí, creando correcto. O sea, muchísimo contenido. sí, a mí siempre me han gustado los contenidos de distinto tipo. El vídeo, de hecho, tengo un canal de vídeo, tengo vídeos con millones de views en YouTube. Así, Me ¿verdad? gusta siempre experimentar con distintos formatos. Me fascina el concepto de generar contenido, de generar un contenido que aporte algo y que una persona en la otra punta del mundo lo descubra y lo consuma. O sea, me parece un concepto que mira que llevo más de 20 años haciéndolo, pero me sigue pareciendo una cosa surrealista de cómo, como digo yo, con un ordenador, una conexión a Internet y un cerebro medianamente funcional y una claridad de qué es lo que quiere tu audiencia, qué es lo que necesita, tocar esos puntos y generar un contenido me parece fascinante. Entonces, yo he hecho todo tipo de contenidos en redes sociales. Empecé con el blogging porque me gusta mucho escribir. Entonces, para mí lo más natural era escribir. Pero he hecho ebooks, he hecho todo tipo de contenidos en LinkedIn y tal. Y empecé con el blog, ¿no? Pero rápidamente empecé a diversificar, porque al final el contenido son simplemente distintos canales, distintas plataformas, distintos caminos para entregar un valor. El valor es el contenido, no el formato. Cada uno tiene sus ventajas o sus inconvenientes, pero todos tienen, digamos, el mismo objetivo, que es aportar un valor, darle a esa persona motivos para seguirte, picar su curiosidad, su interés, demostrar tu autoridad. Es decir, para mí el contenido es la semilla que alimenta todos los negocios, porque el contenido es lo que te da visibilidad y a partir de esa visibilidad luego se pueden hacer mil cosas. O sea, entonces, para mí la clave de conseguir esa audiencia y empezar a generar esa visibilidad es el buen contenido. Y bueno, pues empecé con el blog y no tardé mucho en empezar a trastear con YouTube y en torno a 2000, bueno, yo había creado mi primer podcast en 2011.
Mi primer podcast fue un podcast relacionado con los parques temáticos de Disney, que poca gente sabe. Yo Y está lo escuché y me el, flipó el podcast muchísimo. de magia Disney, sí, sí, el Sí, y podcast de sí, magia justo, Disney. el de Magia Y Disney ahí sigue. lo Pues este encontré en fue en Apple Podcast. Sí, sí. está en Apple Podcast y este lo lancé en 2011. Pues Y fíjate que en aquella época, cuando lo escuché, no te había relacionado con Oscar Feito de Marketing Online. Pues te escuchaba pues solamente claro, como Oscar, no lo sé. Y no, al no, pues final conectaron las efectivamente cosas y digo, ostras, no me jodas. es lo mismo y empecé, pero era una época, fíjate, 2011. No, yo no tenía, no había plataformas de podcasting o por lo menos yo no las conocía. Ya. Entonces, esto que hoy en día es tan sencillo con o un plugin de WordPress o una plataforma como Libsyn que te genera el feed y tú ese feed lo mandas a sindicar para que tu podcast esté en Apple o en tal. Eso no existía. O sea, yo tenía la libreta del ordenador de notas, creaba un archivo TXT y cada ítem, cada campo, tú que eres informático, tú sabes lo que es un feed XML, un feed RSS de un podcast donde tienes una serie de campos. Ujú. Claro, eso no había un CMS. O sea, yo tenía que picar Tienes que la picarlo. duración del episodio, el título del episodio, la descripción del episodio, con sus etiquetas de apertura y cierre para cada ítem. Y eso lo subía a mi hosting, lo llamaba feed.rss y cada vez que yo subía un episodio, tenía que subir el episodio a un hosting y crear la entrada correspondiente en el archivo TXT. Es Sí, que hoy en ostras, día es muy fácil. claro, Así los que crees. hemos vivido en esa época hemos cultivado mucho la paciencia también. Yo no soy informático, o sea, para mí todo esto, yo he aprendido CSS, yo no soy programador, pero yo he sabido interpretar un HTML, un CSS, un XML, PHP y todas estas cosas nunca me he metido, pero sí HTML y me esforcé en aprender, en entender cómo funciona el concepto de un HTML cuando se le aplica una hoja de estilo. Entonces, me ha dado mucha libertad para no tener miedo a esto, de decir, venga, a ver, me voy a enfrentar a esto, ¿cómo hago esto? ¿Qué puedo hacer con este RSS? ¿Cómo puedo alimentar mi Twitter automáticamente sabiendo que hay un feed aquí o allá? Entonces, yo creo que eso también ha sido un reto, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? A ver cómo la tecnología, qué tienes que aprender, qué puedes delegar, entender qué es lo que está pasando en Internet, cómo funciona Internet, qué es un servidor, cómo funciona una página Ujú. web, cómo funciona una caché, cómo funciona. Claro, son cosas que yo creo que es saber un poco. O sea, realmente hoy en día los negocios en Internet es saber un poco de todo. Y por eso digo yo, la gente que son médicos o arquitectos o coaches de alimentación, por ejemplo, tienen un mérito terrible porque al fin y al cabo, si yo aprendo algo de marketing o de tecnología, lo puedo aprovechar como un contenido para enseñárselo a alguien, porque más o menos está relacionado. O sea, si yo aprendo algo para hacer un podcast, es mi negocio. O sea, es una herramienta que yo necesito para vender, pero al mismo tiempo es un contenido que me sirve para atraer a clientes. Claro, si tú eres un dermatólogo y tienes que aprender cómo crear un podcast, eso es un extra. Aparte de que tú tienes que aprender cómo se trata la piel, las enfermedades de la piel, ir a tus congresos de la piel, hacer todo eso. Y además tienes que aprender lo otro que no es útil para tus pacientes. Sí, pero tú lo necesitas aprender. O sea, lo que decías antes de no saber vender, no saber. Esto me parece extraordinario. O sea, yo tengo clientes que son cantantes de ópera. Tengo un tío que es un cantante de ópera y tiene Sí, una página web, tiene una lista de email, tiene formularios de opt-in, va a montar una membresía, tiene infoproductos. Tiene un mérito extraordinario. totalmente. Y no nos, claro, pero es que hoy en día es como saber conducir. Es como, claro, son cosas que si tú tienes un negocio, desgraciadamente, que no tiene nada que ver con Internet, porque eres carpintero o yo qué sé, instalas placas solares, desgraciadamente, igual que tendrías que aprender a conducir para ir con tu furgoneta a ver un cliente o a vestir mínimamente bien o hacer cosas obvias en tu día a día, es que hoy en día tienes que aprender a manejarte en Internet, porque si no, da igual lo buen carpintero, lo buen electricista que seas, realmente estás perdiendo muchísimas oportunidades. Totalmente cierto. Y en este tema, volviendo al tema de la creación de contenido, ¿vale? Que Sí. creo que es importante, pero para todos los sectores, yo me encuentro con clientes, artistas también que dicen, bueno, ¿y yo para qué tengo que crear tanto contenido? ¿Vale? Ujú. Cuando yo creo que realmente están generando contenido diferente para el tipo de público que es. Quiero decir, un artista 3D lo que va a enfocar y va a mostrar como contenido son quizás sus creaciones, ¿vale? Ujú. Sus, digamos, habilidades como 3D, como artista 3D. Y Ujú. aquí se encuentra con el tema de que la mayoría de contenido que ellos, me encuentro, hablo de forma general, hay casos Sí. excepcionales, que lo volvían todo y exclusivamente en redes sociales, Ujú. sin preocuparse de tener una puñetera página web en la que poner su contenido que es totalmente suyo.
y poderlo Ujú. controlar, ¿vale? Eso es lo que me estoy encontrando que es precisamente lo que falla la mayoría de gente. ¿Tú qué opinas de esta parte? Sí, bueno, lógicamente, pues una vez más, bastante tienen los pobres con hacer eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay un artista que sea además, a ti te gusta estos temas de la ilustración, no sé si conoces a Manuel Carabias. Sí, Manuel Carabias es un ilustrador maravilloso que además está especializado en temas de cine, carteles de cine, cosas así, y tiene su web, tiene sus redes sociales, tiene su email marketing, tiene todas las piezas. Entonces, para mí los negocios, ya seas autónomo, freelancer o lo que seas, si quieres, digamos, generar negocio en Internet, yo creo que necesitas básicamente tres piezas. Primero, necesitas ese contenido que hemos hablado de atracción. sí, Generar un contenido para que la gente se fije en ti y sepa que existes. Ese contenido hoy en día suele ser casi sinónimo con redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente está en las redes sociales. Es decir, si tú quieres atraer a alguien, tendrás que ir allá donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? Pues fundamentalmente en las redes sociales. También puedes, o sea, es que tú no puedes generar contenido en un periódico, tú puedes hacer publicidad en un periódico, pero si lo que quieres es generar un contenido orgánico, tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Entonces, el primer paso es generar un contenido que resulte interesante, atractivo, esclarecedor para aquellas personas que potencialmente podrían ser clientes tuyos. Por lo tanto, si yo soy consultor de marketing y quiero atraer posibles clientes que estén interesados en consultoría, pues yo voy a generar contenidos que respondan a dudas que pueden tener en torno a negocios digitales, ventas, páginas web, email marketing, copyright, o sea, todo lo que pueden estar pensando, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. Pero como bien has dicho, al final eso no depende de ti, quieras o no, pues vale, consigues atraer a gente. Entonces lo que van a hacer es seguirte en Instagram. Te van a dejar un like, te van a dejar un comentario, van a ver tus vídeos en YouTube o cualquier canal que estés utilizando para generar contenido. Pero si mañana a ti te cierran esa cuenta o pasa cualquier cosa o esa red cierra, tú has perdido todo. sí, Por lo tanto, el siguiente paso, después de, o simultáneamente, porque en realidad hacemos estas cosas a la vez, en realidad, el siguiente paso es decir, bueno, ¿cómo yo puedo ahora extraer a un porcentaje de esta gente que está viendo mi contenido y lo está consumiendo y me está dejando comentarios y me está dejando likes y me está siguiendo? ¿Cómo puedo yo apartar de aquí un pequeño grupúsculo de gente que pueda estar particularmente interesada? Es decir, yo he generado un contenido que ha traído a gente que está interesada en las ventas en Internet, pero esta gente en Internet pueden ser estudiantes, puede ser el director de marketing de una gran empresa o de una pequeña empresa, puede ser otros empresarios, puede ser gente que quiere copiarme el contenido, o sea, sé que están interesados, pero tampoco puedo asegurarme de que van eventualmente a contratar algo o comprarme algo. Entonces, ¿cómo doy ese siguiente paso? Ahí es lo que has dicho tú. Yo necesito llevarlos a un terreno mío, a un ujú, terreno exacto. donde yo pueda tener una línea directa de comunicación con estas personas, cimentar mi autoridad, generar confianza, ir puliendo posibles barreras y poder, digamos, venderle a esta persona a través de distintos ángulos. Porque en esencia cada persona es distinta y está en una fase distinta. Entonces el hecho de que tú tengas un negocio y tengas la intuición de que estás desaprovechando oportunidades en Internet, no significa que tú mañana vayas a contratar a un consultor o comprar un curso mío. Mañana no, a lo mejor dentro de 6 meses, pero ¿cómo me garantizo yo que te voy a poder impactar a lo largo de estos Ujú, 6 meses para cuando llegue tu momento? Y que cuando llegue ese momento tengas más confianza en mí y tengas la certeza de que yo soy la persona. Yo no puedo depender de la red social para eso, porque la red social tiene un algoritmo. Entonces, yo no puedo garantizar que el hecho de que tú me sigas en una red social a mí me va a permitir estarte impactando continuamente y ayudándote a decidir si yo soy una buena solución para ti cuando llegue ese momento. Entonces, ahí es donde está lo que dices tú, esa página web y concretamente una lista de email. Para mí no es tan importante ya justo. dónde reside el contenido. Sí, Yo ya ese hecho de antes de decir, no, no, es que ha pasado una cosa, ha habido un cambio significativo. Antiguamente el contenido residía en tu blog, por ejemplo, en tu página web, ujú, y tú usabas las redes sociales para llevar a gente a tu contenido. sí, Entonces, la red social básicamente era una herramienta promocional para sacar a gente de la red social y llevarla a tu web a consumir tu contenido y eventualmente desde ahí que te comprara. ujú, Ahora hay una pequeña diferencia, es que eso, la red social no le gusta que hagas eso.
Entonces, el contenido se crea en la red social. O sea, ya no es, venga, voy a poner en Twitter algo, clic aquí para leer mi post. No, la gente no va a clicar aquí para leer tu post. Más vale que le cuentes algo valioso ahí. Sí, En un vídeo de TikTok, en un vídeo de YouTube, en un post de LinkedIn, en un carrusel de Twitter. Da igual. Entonces, necesito otra cosa para sacarle de ahí. ¿Qué le puedo ofrecer? Ahí es donde entramos ya en la lista de email. Es decir, oye, si te ha gustado este contenido, clic aquí y te voy a dar otras 10 ideas para escribir asuntos de email que sean imposibles de ignorar. Y ahí te voy a dar un PDF, te voy a dar una masterclass, te voy a dar un audio, te voy a dar un vídeo donde voy a ampliar la información. Lo que estamos consiguiendo con esto es que de las 100 personas que han consumido ese contenido en la red social, a lo mejor 10 están tan interesadas en eso que les vas a contar que están dispuestos a salir de la red social y dejarte su email a cambio de acceder a un contenido de aún más valor de lo que has compartido en abierto en esa red social. Y aquí es donde entramos ya en la siguiente fase, que es que yo ya tengo tu email. Yo tengo tu email y tengo la certeza de que tú eres un cliente potencial, porque si no, no te hubieras descargado este material, no te hubieras tomado la molestia de consumir un contenido mío en LinkedIn o en Twitter o en Instagram o en TikTok o en YouTube, salir de ahí para llegar a mi página, dejarme tu email para descargarte un recurso y por lo tanto suscribirte a mi lista de email. Es decir, ya tú y yo podemos tener una comunicación bidireccional. Yo te puedo escribir a ti cuando me dé la gana y tú me puedes responder a mí cuando te dé la gana. Ya no hay un algoritmo de por medio. Ya no dependemos de que Twitter le muestre mis mensajes si lo pongo a las 10 o no, o si pongo un emoji o no. Yo ya no me tengo que preocupar por eso. Tú ya estás en mi lista. Entonces yo ahora lo que me tengo que preocupar es de entregarte por email. A ver, pequeña inciso, esto es mi metodología, no es la única. O sea, habrá gente que hay otras formas, no hay una sola forma de hacerlo, pero me estás entrevistando a mí, yo te cuento mi metodología. sí, Entonces, tu siguiente reto es eh, generar confianza en esta persona. O sea, que esta persona vea que fue una buena decisión dejarte su email. ¿Por claro. qué? Porque le vas a aportar aún más valor y eventualmente ese valor va a ser un producto de pago, que para mí es lo mismo, o sea, sigue siendo valor, lo único es que en lugar de a cambio de tiempo es a cambio de dinero. Y básicamente esto es el mapa. Esto es el mapa realmente, o sea, son tres patas que es atracción o visibilidad, confianza o fidelización y por último monetización, que es decir, yo ya tengo a esa gente en mi lista y cada X tiempo les voy a ofrecer productos o servicios míos o de terceros que puedan ser interesantes mediante lo que llamamos afiliación. Es decir, yo no tengo un curso de Facebook, pero si tú estás en mi lista y yo pienso que puede ser útil para ti un curso de Facebook y conozco una persona que tiene una gran formación de Facebook, yo te lo voy a ofrecer. Y esa persona me va a pagar a mí una comisión por cada venta que se genere. Entonces, si tú Ujú. confías en mí y yo confío en aquello que estoy recomendando, aunque no sea necesariamente mío, bueno, pues lo que estás es diversificando los ingresos. Esto es un poco el mapa. Sí, no, y quedan bastante claro porque al final ese es el camino, ¿vale? Que es al final que haya esa conexión de tú a tú, prácticamente, Sí, ¿vale? sí. Yo quizás una de las cosas que me han hecho perder tiempo, porque al final la vida es el aprendizaje, ¿no? De darte Ujú. hostias, ir a aprender y tomar decisiones, ¿no? Hemos llegado a este punto gracias a estas hostias también. Entonces, Sí. ¿tú cómo has conseguido no dispersarte, por ejemplo, y poner el foco en algo para darle, digamos, más? Porque yo he probado diferentes redes sociales, he probado diferentes formas de comunicar y al final he acabado descubriendo cuáles han sido las más efectivas. Pero llega un momento en el que todo eso requiere todo un camino también de probar y fallar. ¿Tú cómo lo has conseguido al No final? hay lo mismo que tú, realmente no hay atajos porque son muchos los factores que hacen que una herramienta, o sea, yo veo esto como si fueran tres cajones, o sea, volvemos visibilidad, fidelización y monetización. Si vamos a la parte de visibilidad, dentro de ese cajón, tú puedes meter mil cosas. Puedes hacer YouTube, puedes hacer TikTok, puedes hacer Instagram, puedes hacer Twitter, es decir, hay muchas cosas. Para mí yo creo que lo importante no es tanto qué metes en cada cajón, sino que tengas los tres cajones y que los tres estén equilibrados. Eso para empezar. Entonces, la gente se distrae mucho con los árboles y pierden de vista un poco esto del bosque. Es decir, no, es que ahora Ujú. hay que estar en TikTok. Bueno, TikTok es una posible herramienta para este primer cajón.
no te sirve de nada si no tienes los otros dos. Al mismo tiempo, Justo, no es, ahí no está. es la Ujú. única forma. Entonces, yo lo que creo es que hay que entender un poco que la visibilidad no es fácil en ningún sitio. No hay ningún atajo, no hay ningún truco. Es la constancia y sobre todo hay una cosa que es común en todas ellas. Es entender muy bien lo que quiere la gente, concretamente tu público. No es tan importante si estás en TikTok o estás en LinkedIn. Sí, hay un componente que es, oye, ¿qué es lo que valora el algoritmo de TikTok y qué es lo que valora el algoritmo de LinkedIn para darle más o menos visibilidad a tus contenidos? Eso lo que va a hacer es acelerar o ralentizar tu crecimiento. Pero lo que en el fondo va a hacer que crezcas o no, más rápido o más lento, es que los contenidos que creas realmente sean potentes. ¿Y qué es potente? Algo que la gente lo ve, lo consume, lo escucha, lo lee, lo ve y quiere más. Entonces, es tan sencillo como eso. O sea, no es tanto cómo encuentro el hack para crecer en LinkedIn, no, es cómo me meto en la cabeza de mi cliente potencial para generarle un contenido en cualquier plataforma. Luego sí, hay plataformas, oye, si tú eres una persona que habla muy bien, pues a lo mejor el podcast va a ser el canal que te va a dar más resultado en menos tiempo. Si te gusta la imagen y te gusta trastear con videocámaras y ángulos y luces y tal, pues a lo mejor YouTube es un canal para ti. Si lo que se te da bien escribir, pues a lo mejor es más bien pues LinkedIn, que por ejemplo puedes escribir, tiene su propia newsletter integrada, puedes dar rienda suelta un poco a esa forma de comunicar escrita. Entonces es verdad que es importante entender qué plataforma de contenido encaja mejor contigo. Y es verdad que Claro. yo durante mucho tiempo también perdí tiempo porque iba buscando la moda. Iba diciendo, ahora a la gente le va muy bien Twitter, ahora a la gente le va muy bien los hilos en Twitter, o le va muy bien YouTube, o le va muy bien TikTok. O sea, todos hemos pasado por eso. Sí, Hasta que te das cuenta de decir, un poco da igual. Lo importante es centrarse en una y profundizar en esa. Profundizar en esa, da igual. O sea, hoy en día yo conozco gente que está creciendo un huevo en YouTube o en Instagram o en TikTok o en Pinterest o en LinkedIn. No es la plataforma. Es que no es la exacto. plataforma. Es su contenido y su forma de hacerlo. La salsa extra, la personalidad que le imprimen. Si tú Claro. generas contenido aburrido de 5 herramientas para hacer una página web, es que esto te lo hace la inteligencia artificial hoy en día. Es que eso no a nadie le va a mover. O sea, necesitas darme un contenido que sea útil de verdad, que sea diferencial de verdad y que tenga personalidad. Es decir, porque ante tantos contenidos la gente quiere seguir a gente que le entretenga. Entonces yo creo que eso es una cosa que todos hemos pasado y tienes que profundizar. O sea, hay que profundizar porque no es fácil. Entonces, si tú decides que te gusta LinkedIn, lo primero que tienes que hacer es consumir cantidades obsesivas de contenido en LinkedIn o en TikTok o en YouTube. Si tú quieres que tu canal de captación de audiencia y visibilidad sea YouTube, tienes que formarte a saco en ese canal. Tienes que Claro. seguir a 50, 60 personas y observar qué es lo que están haciendo ellos y llevarlo a tu terreno y copiarlo y mejorarlo y ser constante en ese canal, no ir rebotando de un sitio a otro, porque en todo canal se puede crecer. Pero hombre, es importante, si tienes una mierda de cámara, una mierda de luz, eres un desaliñado, un tal, y no hablas bien, y tal, hombre, pues YouTube igual no es el mejor canal para ti. No estás jugando con tus ventajas. Entonces, hay dos cosas. Primero, jugar con tus ventajas, profundizar en ese canal para realmente los atajos. O sea, hombre, si sabemos que en LinkedIn hay cosas que tienden a funcionar más, aprovecharás. Claro, está claro que hay canales en los que te vas a sentir mucho más cómodo porque eres más natural en ese medio. Porque Vale. puedes explotar o si tienes background de producción, pues igual no te cuesta nada. Si vienes del mundo de la radio, pues hablar en un podcast no te va a dar ninguna vergüenza y lo vas a hacer muy natural. Entonces es un canal especialmente para ti atractivo. Ujú. Entonces, no es tanto, no es seguir modas tanto, sino luego profundizar. Claro, es que es Claro. profundizar, profundizar en esa red, ver lo que está haciendo otra gente, interactuar con otras publicaciones. Y eso es lo que poco a poco te va a ir dando más visibilidad, pero el fondo es el contenido. Sí, El fondo es el contenido que tiene dos capas, que es el propio valor intrínseco de ese contenido, qué aporta, cómo le ayuda a alguien a ir del punto A al punto B, qué problema resuelve, qué problema real resuelve tu contenido. Y segundo, cómo lo haces para que aunque haya otra gente aportando el mismo valor con sus contenidos, que haya un porcentaje de personas que lo quieran consumir de ti. exacto. Eso es súper importante porque es lo que me da cuenta que al final la gente te elige a ti por Eso es la algo. marca personal, eso es lo que se llama Exacto. marca personal, sí. Yo tengo tutoriales en YouTube que realmente lo sigue muchísima gente y Sí, a lo mejor es un tutorial que también se ha hecho por otra persona y realmente lo ven mucho más en el mío pues por
una serie de circunstancias que le gustan como lo explico, ¿vale? Y lo mismo ocurre con, siguiendo, enlazando con, perdona que me disperse un poquito, Sí, sí, sí. pero vamos por el tema del podcasting, porque yo al final acabé eligiendo también, ¿no? De canales. Entonces ahora lo que tengo es un híbrido entre YouTube y el podcasting. Y el podcasting primero porque me gusta, al final Ujú. me di cuenta que a la gente le llegaba mucho más porque en cuanto enviaba la newsletter con el episodio del podcast de la semana, yo recibía mucho feedback en los comentarios. La gente, Claro, primero, ni se lo esperaba y segundo, que le parecía súper agradable que les explicara y les diera consejos a su oído, directamente a su oreja, ¿vale? sí, Y eso ha sido, digamos, una decisión que al final me ha reportado lo que tú decías, que no es un cliente posible inmediato, pero sí a lo largo del tiempo muchos de los clientes y alumnos que tengo me han venido sí. por el podcast y por YouTube, al final. No Ujú. inmediatamente, pero a lo largo del tiempo, todos cuando se apuntan a la membresía, me llenan una encuesta y todos me comentan, la mayoría que es por YouTube y por el podcast. Claro, ¿Tú es lo que cómo, he pasado. cómo hiciste ese cambio? Por ejemplo, tú pasaste del blogging al podcasting, ¿qué te llevó a hacer el cambio y cómo te ha Para mí el influenciado eso? podcast, es que has dado en el clavo. O sea, para mí el podcast surgió como un experimento de decir, yo escuchaba muchos podcasts, una vez más. O sea, yo decidí hacer el podcast porque yo estaba obsesionado con los podcasts. O sea, yo cuando descubrí los podcasts de todo, de temas de parques temáticos y luego eventualmente de temas de marketing, yo empecé consumiendo podcasts de parques temáticos. O sea, y cuando vi lo que era y lo que había, me pareció una cosa increíble el nivel de especialización, gente hablando de lo que le gustaba. Entonces me pareció una forma brutal y me di cuenta que es que yo me pasaba horas, mientras que un blog al final lo lees por encima y no te impacta tanto y no sabes ni quién lo ha escrito, te puede gustar más o menos el contenido, pero no se crea tanto esa afinidad con la persona. Ujú. Entonces, cuando yo empecé a crear podcast, primero para el tema mío de los parques temáticos y luego ya para el negocio, para la parte de marketing y tal, para mí realmente era emular eso en el que la gente te iba a dedicar más tiempo. ¿Por qué? Por la facilidad de consumo. O sea, cuando tú al final estás consumiendo un contenido que lo puedes escuchar mientras estás en el coche, mientras estás dando un paseo, mientras estás cocinando, lo que hace la gente cuando le das esa facilidad, ¿qué hace? Pues te escucha con más asiduidad y durante más tiempo. En cambio, si tienen que interrumpir su rutina para leer un post en el blog y hay un trade-off de, bueno, si leo este post en el blog, no puedo hacer esta otra cosa, no. Al final ahí siempre vas a estar compitiendo con algo, mientras que si tú le das un contenido en un formato que pueden consumir en el coche o en el autobús, que ya iban a ir de todas formas, tienes menos competencia para esa atención. Eso es la primera ventaja. Entonces, el resultado de eso es que te escuchan durante más tiempo. Y lo segundo es lo que has dicho tú, estás en la cabeza de la gente durante mucho tiempo. Entonces, eres tú el que les está hablando, te conviertes en una voz familiar, Sí, unas ideas familiares, una forma familiar. Entonces, que no hay mayor herramienta de marca personal que eso. El estar cada semana hablándole a alguien durante media hora o 40 minutos o una hora, que es muchísimo tiempo de atención, ya mataría periódicos y radios por tener a una persona una hora conectada continuamente cada semana. O sea, y lo tenemos, eso es lo que te da el podcast. Entonces, para mí esas son las ventajas. Entonces, yo lo vi claro porque escuchaba podcast, claro, escuchaba podcast, entonces sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba y veía la afinidad que se creaba. O sea, para mí eran como personas conocidas. Entonces, esa gente que yo escuchaba todas las semanas se convirtieron en, bueno, pues en personas familiares. claro. Y Y hay una eso es máxima impresionante. que, Ujú. claro, tú compras a la gente, los ingleses lo llaman KLT, KLT, Know, Like and Trust. O sea, gente que conoces, que te gustan y que confías en ellos. ¿Y cómo se transmite que alguien te guste, que confíes en ellos y que te guste? Estando expuesto a ellos durante mucho tiempo. Y el podcast es una forma de hacer eso. Dicho lo cual, el podcast tiene inconvenientes también. Y tiene un gran inconveniente que es la falta de interactividad. Es decir, es un canal unidireccional. No es como YouTube, que la gente te puede dejar ahí un comentario y tal. El podcast, sí, bueno, hay gente que te puede comentar en un sitio, pero, por ejemplo, en Apple tú no puedes responder un comentario, no puedes. Claro, No hay una comunidad, no hay una retroalimentación, ¿no? Entonces, eso primero. Y segundo, no es, bueno, realmente tiene tres inconvenientes. No es el mejor canal de respuesta directa. Es decir, tú le dices a alguien que está escuchando un podcast, ahora regístrate en no sé dónde.com barra no sé cuántos barra no sé qué, y esa persona que está en el metro, o está corriendo, o está haciendo la cena, es muy difícil que se genere una respuesta inmediata que tú puedas trazar. Por eso a mí, por ejemplo, la publicidad en los podcasts
no me gusta incluirla. ¿Por qué? Porque viene el anunciante sé que va a esperar un retorno inmediato y el Claro, podcast no funciona así. Es un ejercicio de branding a largo plazo. Entonces, si tú esperas que vas a meter 500 euros en cada episodio y vas a vender 1000, no va a pasar. Entonces, claro. para ahorrarme ese disgusto, prefiero no tenerlo y ya está. O sea, si tú entiendes el concepto de branding, Muy bien, perfecto, pero vamos a trabajar un año. claro, Y luego, eso es lo segundo, ¿no? Y realmente el tercer gran problema del podcast es que de todas las plataformas que hay, yo no lo considero una red social. Por lo tanto, es verdad que tú creas un contenido en un formato, pero a diferencia de YouTube, que tiene un algoritmo de descubrimiento muy poderoso, ujú, una red neuronal donde te muestra contenido y realmente tú puedes subir vídeos a YouTube y tu audiencia explotar sin hacer nada por el puro factor descubrimiento. En mi experiencia, eso es muy difícil de conseguir con un podcast. claro, Es verdad que te puedes salir en la portada de Apple, es verdad que nosotros lo hicimos con el podcast de cine que lanzamos hace poco, que fue el tercer podcast que he lanzado y llegamos al número 1 en cine y televisión, un podcast nuevo de cero ostras. y miles y miles y miles de descargas. Ya hemos acabado la primera temporada y ahora, ¿cómo se espoleó todo eso? Aprovechando mi lista actual. Ujú, O sea, si yo no hubiera hecho esa promoción inicial del podcast con gente que ya me conocía para otros temas, y lo dejo en manos del algoritmo de Apple a ver si hay suerte y me llueve la audiencia, no hubiera crecido de esa forma. claro, Mientras que si yo subo un vídeo a YouTube y el vídeo es bueno y el vídeo está bien enfocado, sí me puede salir mucha audiencia solo de ese vídeo sin que yo haga nada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que al final, aunque el podcast está muy bien, tiene todas las ventajas que hemos hablado, pero requiere promoción. claro, Y tú lo haces muy bien porque lo haces con tu propia lista, que eso, no, eso es una buena forma de garantizarte poco a poco esas escuchas y lo que vas a hacer es aprovechar esas otras ventajas que hemos visto. ujú, Pero tiene también esos inconvenientes. Entonces yo, claro, bueno, pues valorándolo todo, empecé a trasladar contenido que había ya creado, a darle una forma de compartirlo a través del audio. Tan sencillo como eso. claro. A mí eso que comentas de las desventajas del podcast, me llegó a pasar también porque llega un momento en el que a mí siempre me gusta saber cuánta gente me ha escuchado, cuánta gente ha descargado un podcast, o sea, tener un poco las estadísticas de lo que tú has hecho, ¿vale? Saber dónde va, qué hace la gente con él, si te escucha o no. Claro, yo me he encontrado con que todas las estadísticas en podcast están muy dispersas, Sí, ¿vale? Y una reproducción no quiere decir una descarga, ¿vale? Pues descargarse el audio y escucharlo 20 veces. Es decir, no me quedaba claro, ¿vale? ujú, Y lo que he ido haciendo es hacer esta transición de episodio que grabo, hacer la versión para YouTube también. Y ahí sí que ujú, tengo muy claro la gente que ha visualizado claro. ese episodio. Y la gente, lo que tú dices, inmediatamente comenta. Es como muy fácil comentar en YouTube. Y es muy fácil al final porque hay un clic inmediato. O sea, hay un clic inmediato que puedes llevar a la gente a decir, oye, si te ha gustado este vídeo y quieres 10 ideas más, clic aquí, apúntate a esta lista de email o compra este producto, tal. Eso el podcast no es fácil porque la gente normalmente escucha el podcast, tampoco lee exhaustivamente la descripción del podcast, muchas veces no es clicable y al final tienes el gran problema de que la forma en la que se muestra ese contenido, en el fondo el podcast es una herramienta de sindicación. YouTube es una plataforma monolítica. El podcast no. El podcast, cómo sale tu podcast en iVoox o en Spotify o en Apple y lo que puede hacer el oyente de Apple y el oyente de Spotify, aún con el mismo contenido, es totalmente distinto. Entonces, mm, bueno, todo canal tiene sus ventajas. Todo canal tiene sus ventajas, sus inconvenientes en todos lo que hay que hacer es no perder de vista el objetivo, que yo creo que la gente da más vueltas en círculo, no tanto lo que decíamos antes de probar 1000 redes, sino de no saber qué es lo que quieres hacer con ellas. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo no es conseguir 1000 descargas, o sea, y ahora quiero empezar en YouTube, quiero retomarlo, y mi objetivo no es ser youtuber y tener 1 millón de seguidores y una cuenta verificada y todas estas mierdas. Yo lo que Claro, quiero es que YouTube me sirva para llevar a gente a mi lista de email, punto. Y que YouTube creando 10 o 12 vídeos estratégicos muy buenos que YouTube se ocupe de la promoción. O sea, yo quiero sacarle audiencia a YouTube, porque sé que la gente exacto. está ahí. Sé que hay Ujú, millones de personas ahí que podrían ser clientes míos. Entonces, por eso ahora estoy parando el podcast. Yo ahora paré el podcast en diciembre y porque no me da la vida para hacer tantas cosas y porque muchas veces otra cosa fundamental que yo he aprendido es que lo que haces para ir del punto 2 al punto 3 no es necesariamente lo mismo que te llevará del punto 3 al punto 4. Entonces, eso también es una cosa que veo a menudo, ¿no? La gente que se obsesiona con hacer lo mismo una y otra vez, pero esto sirve para un podcast o para YouTube o para tu negocio en general. Lo que tienes que hacer en los primeros años o lo que tienes que hacer al principio
para ir del punto 0 al punto 1 es mucha intensidad en lo que es esa generación de contenido de descubrimiento. Ujú. Pero cuando ya tienes una audiencia suficiente, lo que tienes que empezar realmente es a poner más el foco en cómo voy yo a establecer una relación con esa gente. No en seguir generando contenido, porque a lo mejor es más valioso tener 1000 personas y vender 3 cosas al 30% de esas personas que tener 10.000 personas y vender una vez a 10 personas. Entonces, esto también es un problema psicológico, es decir, oye, como me va bien y voy creciendo y cada vez tengo más seguidores y más likes y más followers y más tal, quiere decir que mi contenido es bueno, pues voy a seguir haciendo esto. Ahí te estancas, porque no te metes en ese bucle, ¿no? Pues por eso yo creo que de vez en cuando es bueno decir, vale, perfecto, ¿ahora qué necesito? O sea, ahora de estas 3 patas, ¿dónde debería de poner el foco? A mí me llega la gente y dice, Óscar, estoy creciendo un montón, tengo mucha audiencia, pero no vendo, no gano dinero. Y bueno, ¿y qué estás vendiendo? Nada. Pero estoy Claro, todo el día súper ocupado porque fíjate, hago un vídeo en YouTube, hago 2 podcasts, tengo 3 tal, hago 4 no sé qué, estoy en LinkedIn todos los días, hago un claro, carrusel, un hilo de Twitter y estoy creciendo como la espuma, pero no vendo. ¿Por qué no vendes? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué ofreces? Nada. No me ha dado claro. tiempo a crearlo. Creo que también hay mucho miedo, por ejemplo, a vender. No sé si hay una Sí, sí, especie como claro, claro. de tabú, ¿no? Parece que está mal vender. Y cuando yo creo que es importantísimo y es lo que llevamos haciendo toda la vida, comprando y Sí, vendiendo. yo no sé, te quiero decir también que ya no sé hasta qué punto, por suerte, no sé, yo cada vez me encuentro, sé la teoría y lo he oído 1000 veces, yo cada vez me encuentro con menos gente que tenga ese miedo. Eso. O sea, es verdad que es un miedo muy teórico y es verdad que durante mucho tiempo ha existido y es verdad que está como mal visto y tal, pero también te digo yo que es verdad que cada vez me encuentro menos con gente así. ¿Por qué? Porque entienden que esto es su trabajo. Claro, A mí me encanta lo que hago, me siento súper afortunado de poder hacer algo que me apasiona. Siempre mi prioridad es poder ayudar a la gente y crear buenos productos y realmente que les ayuden, pero eso no significa que lo tenga que hacer gratis. Yo no, vamos, no tengo, vamos, es que no tengo ningún problema. Decir, oye, hasta aquí vale y hasta aquí se paga. Y ya está. Y claro, es ¿no? que Y es súper importante dejar claro eso y sobre todo tú ser perceptor de que tú, o sea, percibir a ver, que... tú lo puedes dejar claro o no claro. Lo importante es que lo tengas claro tú. Eso es lo más Exacto, importante. eso es lo más importante. Los demás, si lo quieren entender, bien, pero al final es que depende de ellos. Mientras, el problema es cuando tú no lo tienes claro. Claro, y eso es lo que tú reflejas también cuando creas contenido. Parece que te estás pidiendo permiso todo el tiempo para crear contenido. Oye, y si quieres, hazlo. ¿No? Quiero decir, hay Es que mucho... aparte, yo no entiendo, o sea, cuando tú creas un podcast de 1 hora y le estás diciendo a la gente, clica aquí y escucha mi podcast, lo que le estás pidiendo es 1 hora de su tiempo. Sí, No entiendo cómo no te da vergüenza eso y sí te da vergüenza decir, compra mi ebook por 9,99. O sea, si lo piensas, siempre es estamos así. pidiendo cosas a la audiencia, siempre. Lo que pasa es que a veces parece que la gente, yo esto me acuerdo una vez que escribí un email que tuvo cierto impacto porque la gente no tiene problema en perder tiempo, pero sí en perder dinero. Es decir, si tú se te rompe la persiana en casa, lo primero que vas a pensar es si yo la puedo arreglar solo. Es por defecto, ¿sabes? Esto lo puedo arreglar solo, tengo que llamar a un persianista. Es decir, y si yo lo puedo arreglar en 3 horas, por defecto mucha gente va a arreglarlo en 3 horas, porque le digo, la gente no le importa, le da igual perder tiempo, no lo valoran el tiempo. Ahora, si te dice 50 euros, bueno, yo prefiero pagar 50 euros y que me lo arregle un persianista. Yo no quiero estar 3 horas ahí subido a una escalera, es que no. No, entonces, como lo veo de esa forma, para mí es que es una cosa muy natural. Me gusta ahorrar dinero y me gusta tal, pero tenemos que valorar el tiempo. Entonces, cuando tú estás generando contenido y estás diciendo a la gente que se apunte a tu lista y que vea tu vídeo de YouTube y que escuche tu podcast y que se descargue tu ebook y que haga tu reto y participe en tus ejercicios, y en el fondo le estás vendiendo. Lo que le estás ofreciendo algo a cambio de algo, a cambio Claro, de su tiempo y su atención. No es distinto ofrecer valor a cambio de tiempo, de atención o de dinero. No es lo mismo. Es más, puede ser más barato el dinero que el tiempo. Entonces, yo creo que es una cosa importante de entender. claro. Pues me parece súper importante eso de cara al que está emprendiendo, que tengas eso clarísimo, además. Entonces, ¿tú qué consejo darías a alguien que está empezando a construir su negocio en Internet hoy? Porque realmente es en Internet que la mayoría de veces donde está la columna vertebral, donde te va a encontrar la mayoría de gente. Pues mira, yo consejos, obsesionarme con entender a mi audiencia, definir quién es tu público, a quién quieres llegar, quién es tu cliente ideal, entender qué problemas tiene, qué necesidades tiene,
qué transformación busca, qué es lo que busca y por qué lo busca, de la forma más fidedigna posible, es decir, no ideas que tú tengas en la cabeza, sino contrastadas, con encuestas, con preguntas, simplemente charlando con alguien que sea un avatar de tu cliente. Ese proceso de investigación para mí es lo mejor que puedes hacer en marketing. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que va a multiplicar todo lo que hagas. El truco no es hacer un podcast, no es escribir emails, no es aprender, yo qué sé, copywriting o estos son nombres y son técnicas. En el fondo, todo el marketing se basa de entender lo que quieren las personas y ofrecérselo de una forma muy atractiva. Por lo tanto, la mejor inversión que puedes hacer ahora mismo es en conocer a tu público, conocer qué quieren, por qué lo quieren, cómo son, qué problemas tienen, cómo los expresan y segundo, para mí yo creo es estudiar la psicología de la compra, estudiar la psicología de las decisiones. Son dos cosas muy complementarias. Por un lado es qué quiere la gente y por otro lado es cómo se lo puedo dar de forma convincente. Llámalo copywriting, persuasión, influencia. Es todo un batiburrillo de cosas, ¿no? Pero para que eso funcione, para que un email funcione, para que un asunto funcione, para que un post en LinkedIn tenga un gancho que funcione, sí hay técnicas, pero esas técnicas se basan en trasladar aquello que quiere tu cliente a un formato concreto. Por lo tanto, más allá de aprender cómo hacer un podcast, cómo hacer LinkedIn, cómo hacer un PDF, cómo hacer un embudo, cómo hacer una secuencia bienvenida, que sí, que lo vas a tener que hacer. Realmente la efectividad de todo eso va a depender del grado de conocimiento que tengas de a quién te estás dirigiendo y segundo, el grado de conocimiento que tengas de las palancas que hacen que una persona se mueva para ser convincente, para transmitir autoridad, para transmitir esa sensación de por qué lo deben de hacer. Entonces, básicamente es aprender lo que quiere la gente y aprender a comunicarlo. A comunicar que lo que tú tienes les sirve para aquello que quieren. Ya está. Claro, claro. Luego, si hoy en día es LinkedIn o lo haces en Instagram o lo haces en... Da igual. Yo cuando me he profundizado en estas cosas, da igual donde estés que funciona. Da igual. Claro. Tú, una de las cosas que siempre he visto que has potenciado mucho ha sido el storytelling, ¿verdad? Sí. Porque creo que al final todo lo que necesitamos, los humanos, son historias. Contamos historias y es lo que nos engancha. Ya sea ver una película, ya sea ver un Ujú. anuncio. Sí. Coca-Cola, por ejemplo, hace muy buenos anuncios y no te están vendiendo la Coca-Cola, te están vendiendo una historia. Sí. Y eso lo haces tú muy bien y creo que es una de las cosas, chicos, la gente que está escuchando este podcast y esté viendo este vídeo, apuntaros a la lista de Oscar Feito, porque es que ya solamente por los correos que escribe merece la pena, porque es que de las cosas que más me enganchan, ciertamente, y gracias al podcast yo los leo ya con tu voz, realmente. Claro, claro, también, también, Es también. impresionante. El storytelling al final es un recurso que hace que las comunicaciones que hacemos sean relevantes y sean memorables. Es un recurso más. Yo utilizo mucho el storytelling en mis contenidos, sobre todo en mis emails, pero tampoco siempre, pero sí mucho. Entonces, al final, el storytelling, las historias, a ver cómo organizo esto. La gente se mueve mucho por emociones. Hay una parte racional y hay una parte emocional. Las decisiones que toma la gente, desde abrir tu email hasta leerlo entero, hasta hacer clic en aquello que quieres que hagan clic, hay un componente emocional y hay un componente racional. Ambas cosas se pueden trasladar con historias. ¿Por qué? Bueno, pues porque las historias sabemos cómo funcionan, nos resulta una estructura familiar. Una historia no es érase una vez, la princesa, o sea, eso puede ser una historia, pero una historia puede ser lo que me ha pasado hoy en el supermercado, lo que me ha pasado en el taller, lo que me ha pasado en el médico. Pues al final eso crea cercanía, porque una historia es algo real, es algo que no te va a contar un chat GPT, o sea, entonces hace que lo que cuentes sea mucho más real y sea mucho más memorable. Y lo que hacen las historias es que al final cada uno se las imagina de una manera. Si nosotros contamos bien las historias, quiere decir que no damos demasiados detalles más allá de los estrictamente necesarios, lo que conseguimos es que la otra persona esté rellenando los detalles que faltan. Por lo tanto, está haciendo esa historia suya. Si yo te digo en un email, esto es así, esto funciona así, esto es así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tú pasan dos cosas. Primero, ¿me crees o no me crees? Segundo, en cuanto dejas de leer ese email, se te olvida. Si yo te cuento una historia que cuente lo mismo, pero en una forma alegórica, con Mm, símiles, con metáforas, primero te vas a acordar de esa historia. cierto. Ujú. Y segundo, tú vas a rellenar los huecos.
sea, si yo te hablo de alguien, de un caso, si yo en lugar de decirte la mayoría de los emprendedores estamos muy frustrados, o muchos emprendedores que no venden están frustrados. Si yo te cuento una historia de un emprendedor frustrado que le ha pasado algo a fin de mes, yo no necesito decirte, es que le llegó la factura de Telefónica. Si yo te pongo ese ejemplo en lugar, oye, en lugar de decir, mira, con esto tu negocio va a crecer. Si yo te digo, con esto evitarás tener broncas en casa cada final de mes, cada uno va a rellenar, va a terminar esa historia. Cada uno se va a acordar, o no cada uno, pero la parte de la audiencia que haya tenido esa situación va a decir, ah, a mí esto me pasó por una factura imprevista. A mí esto me pasó cuando mi marido o mi mujer se quedó en paro. A mí esta movida la he tenido cuando nos llamaron de la gestoría porque teníamos que pagar una multa de Hacienda. A mí esto me pasó. Entonces yo no necesito contarte los detalles de esa historia porque entonces ya es mi historia. El truco es contarte lo suficiente para que tú rellenes esos huecos. Exacto. Y entonces es mágico. O sea, Sí, realmente la desde magia que se crea ahí en la cabeza del otro. Sí, sí. es de verdad. Yo al principio pensaba que estas cosas eran un poco una gilipollez, no sé qué, pero es que me ha cambiado la vida realmente. O sea, me ha cambiado el negocio, mm, aprendo cada día, me doy cuenta de lo que me falta por aprender, de copywriting, de storytelling, de cómo tocar estas palancas, de cómo entender la mente y cómo piensa y cuáles son las cosas que a una persona le hacen moverse y tomar una decisión y cuáles no. Hay tanto que aprender que de verdad cada vez, cuanto más creo que sé, más cuenta me doy de todo lo que no y de lo increíblemente rentable que es. Sí, sí, no, a mí me parece alucinante y siempre pienso lo que tú dices, ¿no? Que nunca he terminado de aprender Sí, sí. pero también digo, es muy complejo, es un arte. El Es intentar muy comunicar, complejo. Es esto muy no es tan complejo y fácil. es un proceso de continua práctica, continua práctica. O sea, yo un email a lo mejor tardo. Yo no entiendo la gente que manda un email todos los días. Yo un email a lo mejor lo reviso 4, 5, 6 veces, leyéndolo en voz alta, quitando, cambiando. ¿Cómo puedo decir esto de una forma metafórica? ¿Cómo Sí, puedo decir esto de una forma? ¿Qué palabra puedo quitar? ¿Qué puedo quitar de aquí? ¿Qué puedo tal? Y esos emails cada vez están más, tú notas cómo va cogiendo forma, pa. Y al final acabas con tasas de apertura del claro. 45%. O sea, Es es que cierto, eso si al final es como modelar un personaje. Si practicas cada día, al final los ojos te aparecen mucho más realistas si lo haces al detalle. Pero si lo es, vas haciendo a chorrón, uno detrás de otro, es muy difícil conseguir esa sí. calidad Tienes que también. ir y vas, es como una roca, o sea, yo tengo un mensaje, yo sé lo que quiero comunicar y tengo una historia o tengo una anécdota o tengo un gancho y es como el artista que empieza con una roca. Tú ves que hay detrás, hay una estatua, hay un caballo, hay un ángel, hay un algo y tú lo ves en tu cabeza, pero ahora dices, ¿cómo convierto esta roca, que es una idea básica de una cosa que vi ayer en las noticias o una cosa que me ha pasado hoy o una historia que he leído en un libro? Y yo sé que esto está unido con este producto que estoy vendiendo o con este podcast que quiero que escuches, pero ¿cómo lo hago? Entonces empiezas a martillazos. Al principio es una historia muy burda, es un email muy burdo y poco a poco le vas añadiendo capas y capas y capas y capas hasta que llega un punto que está listo. Pero y eso son a veces decenas y decenas de repaso, 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 repaso. Y yo no puedo hacer eso todos los días. No, Cuando yo hago un tienes toda la razón. lanzamiento, que sí que mando un email todos los días durante 5 días o 6 días, Sí, mínimo tardo un mes en preparar esos correos. Y son sí, 5 o 6 sí, sí, correos. sí. Son un mes para hacerlos. Tienes Claro, toda la pero razón. luego pasa lo que dices tú. La gente me llama y me dice, he llorado con este email. O sea, lo he impreso, o sea, he llorado con este email. Me has hecho llorar. Me has hecho tal. O Sí, sea, eso es que eso es llegar, eso es la marca. Es que sí, es sí. exacto. No, a mí es una de las cosas que más siempre me ha chocado contigo, es el que me da la sensación de que te puedo escribir rápidamente. O sea, Mm, yo al principio, sobre todo al principio, siempre he tenido algún correo para escribirte que al final nunca te he escrito. ¿Vale? Se ha quedado en el Word ahí, digo, ya se lo mandaré. Pero los he empezado al menos contigo, hasta que al final me atreví. Lo que pasa que ocurre como todos los humanitos, somos así de carne y hueso, tenemos nuestras debilidades y una, pues la mía es el que me invade el síndrome del impostor, ¿no? Que siempre mm. acecha por ahí y dice, no, no, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a leer? ¿Quién eres tú, no? Un poquito. Pero al final eso lo va superando uno y al final veo que sí. Cuando nos pusimos en contacto tú y yo, pues que respondiste rápidamente y dije, pues, Sí, claro. pero es una persona normal. Sí, sí, claro, faltaría más. Siempre le digo a la gente, es que el mismo tiempo que
el tiempo tuyo hoy es el mismo que el mío, vale igual. O Exacto. sea, entonces para mí eso siempre es una cosa, desgraciadamente llega un punto que no puedes atender a todo el mundo como te gustaría y a la rapidez que te gustaría. A mí me encantaría tener a todo el mundo invitado a mi podcast, hacer colaboraciones con todo el mundo. Llega a un punto que no es viable, pero como mínimo yo leo todos mis emails personalmente y respondo a la inmensa mayoría. Sí. Entonces hay veces pues que no encajan las cosas por tiempo, por forma, y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Pero como mínimo yo siempre quiero mantener ese punto de humildad de vas más lento, porque yo dedico mucho tiempo a responder emails de gente que nunca me va a técnicamente aportar nada a mi negocio, pero también me parece una cosa que es coherente con lo que yo hago, ¿no? Y con lo que yo predico, que es tratar a la gente como quieres que te traten a ti. Entonces, como mínimo, digo, oye, mira, me he leído esto, me encaja, no me encaja, sí, pero tendrá que esperar, no, pero te propongo esta otra alternativa o ya está. Y si lo entiendes bien y si no, también. Yo sé, yo estoy tranquilo, ¿sabes? Total. Perfecto. Pues bueno, para ir acabando ya, me gustaría tocar un tema que es el Sí. que de los que más se habla últimamente, que es la inteligencia artificial, Ujú. y sobre todo en el sector nuestro, en el artístico, en el que parece que está la gente acojonada, asustada con el tema de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de esta incursión de la inteligencia artificial en todas las ramas, ya prácticamente? Bueno, pues hice una guía de esto hace algún tiempo, por cierto, que igual a la gente le interesa, que está en oscarfeito.com/guía Buenísima. IA. Ahí puse precisamente estas reflexiones, porque yo mismo me preguntaba, ¿qué pienso de esto? Y a veces, muchas veces, el qué pienso de esto es, bueno, voy a ponerme con un PowerPoint y voy a ver qué pienso de esto. Y entonces acabó saliendo una cosa que iba a ser un email, acabó siendo 70 páginas de presentación, que es, Es brutal, ¿eh? A mí me encantó. esa guía, pues son cosas racionales. Entonces, ¿qué decimos ahí? Bueno, pues primero que el mundo evoluciona. El mundo va evolucionando y la tecnología va evolucionando. La tecnología nos puede ayudar a hacer cosas. Hay cosas que las puede llegar a sustituir y cosas que no. Y la tecnología hay que aprender a manejarla. Es decir, que yo te diga que hay 10.000 herramientas para hacer una imagen, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles son realistas? ¿Qué tecnología llevan? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los temas de los derechos de autor? ¿Cuáles son las repercusiones de esto? ¿Cómo lo afino? ¿Cómo no? Entonces, como siempre, es decir, la tecnología, el avance tecnológico es imparable y no Sí. lo vamos a parar, ni lo vamos a poder controlar, ni se le pueden poner ciertas restricciones, pero al final pues, va a surgir, igual que en Internet, pues hay una web oscura, hay tal, o sea, esto va a invadir todo. Entonces, yo creo que lo importante es pues, tampoco hacer grandes, o sea, no volverse loco, porque, oye, esto pasó con el DVD, pasó con las cámaras de fotos digitales y los carretes, o sea, ha habido movimientos disruptivos que lo cambian todo. Y con respecto a la inteligencia artificial, que ya lleva tiempo en muchos sectores, en la medicina, tal, realmente, ¿qué ha cambiado ahora? Lo que ha cambiado es que la inteligencia artificial es accesible. Por un lado, es la oferta, es decir, es accesible a todo el mundo. Y segundo, es la demanda. Hay mucha gente creando contenido. Entonces, ¿por qué ahora hay un boom entre gente como nosotros? Bueno, porque hay una oferta de herramientas que permiten hacer cosas salvajes y porque nosotros estamos creando contenidos y haciendo cosas en Internet que nos podría ahorrar un tiempo significativo todas estas herramientas. Entonces, eso va a Claro. empezar. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Bueno, primero yo lo veo como una herramienta que tiene que estar al servicio de un fin, no al revés. O sea, yo no utilizo hoy por hoy nada de inteligencia artificial. Porque no me vendría bien? No, seguro que sí, pero hoy por hoy estoy tranquilo haciendo las cosas como las hago. O sea, es decir, hoy por hoy no veo, no tengo esa necesidad. Entonces, si me dicen, oye, Oscar, esto que estás haciendo aquí, vas a obtener el mismo resultado con una inteligencia artificial y vas a ahorrar la mitad de tiempo. Entonces sí lo voy a investigar. Pero hoy por hoy yo me considero bastante más artesanal en la forma en la que hago las cosas. Entonces, a mí mantener esa relación y precisamente en un momento en el que cada vez más gente se está aprovechando de automatizar cosas y robotizar cosas gracias a la inteligencia artificial, yo creo que es Sí. un filón hacer todo lo contrario. Eh, es decir, si yo lo que ahora quisiera es coger una inteligencia artificial que coja todos mis emails y los convierta en un podcast, pues bueno, podría ser interesante. En el fondo es mi contenido, puede leerlo una voz. Bueno, pues eso podría ser interesante, pero no es mi fin. Es Claro. decir, para mí, tal como yo lo veo, es que siempre tiene que estar al servicio de algo que yo estoy haciendo ahora y darme una ventaja muy concreta en un área muy concreta, no porque sí. No,
llenar mi negocio de inteligencia artificial solo porque se puede hacer. O sea, es como la frase esa mítica de Parque Jurásico. Dice, los científicos se pasaron tanto tiempo investigando si se podía hacer que no pensaron si se debía hacer. La frase esta de Ian Malcolm, es decir, bueno, sí, tú Mítica. puedes hacer tu negocio automático con 27 cosas conectadas con Zapier y no sé qué. Ahora, ¿puedes hacerlo? ¿Debes hacerlo? Pues no lo sé. Dependerá de tu negocio y de lo que traslades y de lo que tu público espere de ti. Cierto. Yo es que me he encontrado con mucho debate en el sector artístico, precisamente de gente que está odiando el tema de la inteligencia artificial, pero ¿Sí? yo también vuelvo a lo mismo, es decir, hagas lo que hagas, eso va a seguir ahí, va a evolucionar, ¿vale? Que decir, no te estanques, ¿vale? No te autocierres. Yo creo que eso se puede aprovechar la inteligencia artificial de muchísimas formas, como una Sí, herramienta más, incluso aunque sea para inspirarte, además. Porque al sí. final la creación yo creo que la vas a hacer tú, ya sea con un lápiz, unas acuarelas o con un programa de 3D, ¿vale? No hagas que la inteligencia artificial te genere todo el contenido. Eso es. Sí, Generarlo sí. tú a partir de ahí si tú quieres. De hecho, llevamos Eh, consultando fotografías para inspirarnos. Bueno, pues lo mismo. Genera nuevos contenidos para inspirarte y crear nuevas cosas. es como todo, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay cosas que se pueden mecanizar, hay cosas que se pueden. Es como las bibliotecas, o sea, la gente diría en su día, "Hostia, es que, bueno, y de hecho lo decía, ¿no? El tener un libro en una biblioteca, pues la gente no va a comprar el libro. La gente, yo me acuerdo cuando salió el VHS y salieron los vídeos, yo me acuerdo que no querían la televisión y toda esta gente porque entonces la gente no iba a ver anuncios. Y se intentó parar durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que no vale la pena, o sea, no puedes luchar contra ello en realidad. Entonces, es más bien ver cómo lo puedes utilizar o no, y siempre con ese fin. Exacto. Pues, Oscar, ha sido un placer hablar contigo, Igualmente. ¿vale? Me gustaría que dijeras dónde te puede encontrar la gente. Pues nada, rápidamente en oscarfeito.com, ahí está un poco todo y luego pues la gente de las que hemos hablado del tema de la inteligencia artificial, que ahí tienen el recurso ese, la guía, que lo tienen en oscarfeito.com/guía IA, y luego en oscarfeito.com, arriba del todo, en el menú van a ver un kit gratuito de storytelling. Ese kit gratuito, si les ha interesado, que es otra cosa que también hemos hablado del tema de las historias y cómo podemos aprovechar las historias para crear realmente cualquier tipo de contenido, emails o darle vida, como digo yo, darle color a negocios en blanco y negro a través de las historias. Ahí hay un kit gratuito que tiene, bueno, una masterclass explicando un poco un vídeo de casi una hora de cómo se puede hacer todo esto. Luego hay plantillas, hay ejemplos, hay asuntos de email. Es bastante valioso. Entonces, eso lo tienen ahí en oscarfeito.com/email marketing. Eso sería, y en ambos casos lo que estás es apuntándote a la lista para ver un poco pues esos emails que te van a ir llegando y donde pues yo creo que siempre puedes sacar alguna idea si estás creando un negocio, si estás pensando en profesionalizar un poco tu prestación de servicios o simplemente tienes curiosidad de ver qué es que esto de la economía de los creadores. O sea, ahí hay bastante información. Pues muchísimas gracias. Espero hablar más veces contigo, ¿vale? De hecho, yo Seguro. hablo casi cada día, cada vez que escribes un correo hablo contigo. Esto me ha gustado, tienes razón, ¿vale? Tú no me Sí. escuchas, pero te comento, ¿no? Que es súper importante también, ¿no? Que generes esa reacción a mí me encanta. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. A ti, gracias por la invitación y la verdad es que ha sido un placer. Así que nada, aquí estaremos. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, un abrazo. Igualmente. Y nada más, yo espero que os haya gustado. Si os ha gustado, manifiéstate, dilo abajo. Y suscríbete también. Suscríbete, le das al me gusta, que es una forma también de saber que está gustando el contenido. Y como he dicho, suscríbete, ¿vale? Si no te suscribes ya sabes que las normales se te van a dar la vuelta, pero las normales ya no de tus modelos en 3D, sino los de tu cara. Van a hacer puff. No sé qué. Va a estar precioso. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.